El doctor no paraba de gritar al ver lo que había en el vientre de la madre embarazada de 9 meses. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El sonido de la sirena de la ambulancia cortaba el silencio de la noche. Dentro del vehículo, Fernanda se retorcía de dolor, sus manos temblorosas aferradas con fuerza a los bordes de la camilla. Gemidos ahogados escapaban de sus labios mientras el sudor frío le perlaba la frente, mezclándose con lágrimas de angustia. A su lado, Ricardo, su esposo, mostraba un gesto de profunda preocupación. Se inclinó hacia ella y le tomó la mano, con una expresión de cariño que se notaba forzada. Amor, aguanta un poco más. Ya casi llegamos al hospital. Todo va a estar bien. Fernanda apretó los dientes, sintiendo una sensación extraña recorrerle el cuerpo. No era un dolor normal de parto. Dentro de su vientre, algo se movía de manera violenta, algo que no parecía un bebé, sino algo más fuerte, más salvaje, más aterrador. Ricardo, algo anda mal. Alcanzó a murmurar, con la respiración entrecortada. Por un instante, los ojos de Ricardo mostraron una frialdad inquietante, aunque en cuestión de segundos supo disimularlo a la perfección. Le apretó la mano con suavidad, como si intentara calmarla. No te preocupes, es solo el susto. Pero Fernanda no le creyó. A pesar del dolor insoportable, notó la falsedad en su tono. Ricardo no estaba realmente preocupado por ella. Solo aparentaba. La ambulancia se detuvo de golpe frente a la entrada del hospital. Enseguida, la enfermera Clara y un equipo de médicos corrieron a recibirla. Clara, una mujer con años de experiencia, se recogió rápido el cabello oscuro en una coleta mientras su rostro adoptaba una expresión de gran seriedad al ver el estado crítico de Fernanda. Rápido, llévenla a urgencias, ordenó con firmeza. Fernanda sintió cómo la levantaban y la llevaban deprisa por los pasillos del hospital. Las luces del techo pasaban sobre su cabeza como destellos borrosos, mientras su visión se nublaba cada vez más. El dolor no cedía, era como si unas garras invisibles desgarraran su interior. Mientras los médicos empujaban la camilla hacia el ascensor, Clara echó una mirada rápida hacia Ricardo. Él estaba ahí, quieto, con las manos metidas en los bolsillos, pero no miraba a Fernanda, sino al reloj colgado en la pared. Había algo inquietante en su actitud. No parecía angustiado por su esposa. Más bien parecía estar esperando que algo sucediera. Clara entrecerró los ojos. Su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. El doctor Romero, un hombre de mediana edad con el cabello salpicado de canas, se acercó rápidamente a la camilla de Fernanda. Con un gesto profesional, revisó su pulso y observó la pantalla del monitor cardíaco. Poco a poco, su rostro se tornó tenso. Su abdomen presenta contracciones irregulares. Necesitamos una ecografía de inmediato, ordenó con urgencia. Un enfermero llamado Andrés corrió a traer el equipo. Con rapidez, el doctor Romero aplicó el gel frío sobre el vientre tenso de Fernanda y deslizó el transductor sobre su piel. En cuanto la imagen apareció en la pantalla, la sala quedó en un silencio sepulcral. Los ojos del doctor Romero se abrieron con incredulidad. Clara retrocedió un paso, su rostro empalideciendo. Andrés murmuró con voz temblorosa. ¿Qué es eso? En la pantalla, lo que estaba dentro del vientre de Fernanda no se parecía en nada a un feto humano. Se retorcía violentamente, su silueta deformada y borrosa, completamente distinta a la de un bebé normal. Fernanda respiraba agitadamente, aterrorizada por las expresiones de los médicos. Doctor, mi bebé, ¿qué le pasa? El doctor Romero no respondió de inmediato. Miró a Clara y luego de nuevo a la pantalla antes de volverse hacia los demás. Preparen el quirófano de inmediato. No podemos permitir que esto nazca de forma natural. Clara asintió con rapidez y salió apresurada de la sala. En el pasillo, Ricardo permanecía solo, con la mirada clavada en su teléfono. Lo desbloqueó y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Todo está listo. Una vez que el niño nazca, nadie sabrá la verdad. Ricardo esbozó una sonrisa fría.
Borró el mensaje sin dejar rastro y guardó el teléfono en su bolsillo. Mientras tanto, Fernanda fue trasladada a la sala de cirugía. Los médicos y enfermeras se preparaban, colocándose guantes y batas esterilizadas, mientras los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz del quirófano. El doctor Romero respiró hondo antes de mirar a Clara. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Nunca he visto algo así en toda mi carrera. Clara asintió con gravedad, desvió la vista hacia Fernanda, quien yacía en la camilla con los ojos cerrados y el rostro empapado de sudor. Justo en ese instante, la puerta del quirófano se abrió de golpe. Ricardo intentó entrar, pero Clara se interpuso inmediatamente en su camino, bloqueándole el paso. Lo siento, pero no puede estar aquí, dijo con voz firme. Ricardo frunció el ceño, pero no discutió. Dio unos pasos hacia atrás y se quedó de pie en el umbral, con los puños apretados. Dentro de la sala de operaciones, la tensión alcanzó su punto máximo. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes y acelerados. Los médicos intercambiaban miradas llenas de preocupación. El doctor Romero tomó el bisturí, respiró hondo una última vez y asintió. Comenzamos. La hoja del bisturí cortó el vientre de Fernanda. De inmediato, un grito desgarrador escapó de sus labios. Y entonces, un alarido extraño, inhumano, resonó desde dentro de su cuerpo. La sala quedó paralizada. Clara tropezó hacia atrás, Andrés abrió la boca sin poder pronunciar palabra. El doctor Romero se quedó rígido, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que estaba viendo. Desde el abdomen de Fernanda, algo negro, viscoso, empezó a deslizarse hacia afuera. Fernanda jadeaba, intentando girar la cabeza para ver. Podía sentirlo. Algo húmedo, helado y resbaladizo reptando sobre su piel. Mi bebé, balbuceó débilmente. Nadie respondió. Afuera, Ricardo observaba la escena desde la ventana de la sala de operaciones. Sonrió. El quirófano se convirtió en una pesadilla viviente. Lo que emergió del vientre de Fernanda no era un niño normal. Su piel era de un tono verdoso y traslúcido, cubierta por una capa delgada y brillante de membrana. Sus ojos eran enormes, huecos, como si hubieran pasado demasiado tiempo sumidos en la oscuridad. Clara se quedó inmóvil, sus manos aferrándose temblorosas a la mesa de operaciones. Andrés retrocedió, su rostro completamente pálido. El doctor Romero, tras un momento de shock, recuperó el control de sí mismo y gritó. Mantengan la calma, debemos controlar la situación. Pero nadie podía mantenerse en calma. Una de las enfermeras soltó un grito aterrador y cayó al suelo. Fernanda seguía acostada, su respiración entrecortada, la vista nublada por el agotamiento y el dolor. No podía ver con claridad, pero sentía cómo algo se movía sobre ella, algo que no debía estar ahí. Mi bebé, susurró de nuevo, con una súplica desesperada. Nadie se atrevió a responder. El doctor Romero apretó las pinzas en su mano, intentando recuperar el control. Miró a Clara y habló con voz firme, aunque cargada de tensión. Necesitamos examinarlo de inmediato. ¿Es una malformación severa o es otra cosa? Clara tragó saliva. Sus manos seguían temblorosas, pero asintió y se acercó con un paño para limpiar los restos de líquido pegajoso sobre el cuerpo de la criatura. Apenas lo tocó, el ser convulsionó con acento agudo, violentamente, y emitió un sonido gutural, áspero, como si fuera el jadeo de algo que jamás debió existir. Andrés dio otro paso hacia atrás, con la frente perlada de sudor. ¿Qué demonios es esto? En el pasillo, Ricardo seguía observando la escena con una calma inquietante. No gritaba, no entraba en pánico. De hecho, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Mateo, otro médico, corría por el pasillo y se dirigió a la sala de operaciones, dispuesto a entrar, pero Ricardo se interpuso en su camino. No necesitas entrar. Su tono era tan sereno que helaba la sangre. Mateo frunció el ceño, perplejo. Eres el esposo de Fernanda, ¿verdad? ¿No quieres ver lo que está pasando?
Ricardo esbozó una sonrisa torcida. Todo está ocurriendo exactamente como debe ser. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien con ese hombre. Dentro de la sala de operaciones, Clara continuó limpiando la piel de la criatura. Y entonces, lo notó, no tenía cordón umbilical. Cada bebé nacido debía tenerlo. Pero esto, no. Clara abrió los ojos con terror y se aferró al paño con fuerza. Giró la cabeza lentamente hacia el doctor Romero, su voz temblorosa apenas un susurro. Doctor, no tiene cordón umbilical. El aire en la sala se volvió denso. Nadie se movió. El doctor Romero fijó la mirada en aquella criatura. Se acercó lentamente, examinándola con detalle. Y sí, era cierto, no había ningún cordón umbilical conectándola al cuerpo de Fernanda. No puede ser, susurró con incredulidad. Fernanda, aunque agotada, escuchó cada palabra. Con un esfuerzo titánico, giró la cabeza y sus ojos vidriosos buscaron los de Clara. ¿Qué está pasando? Clara apretó los labios, incapaz de decir la verdad. Pero Fernanda ya lo intuía. Ese bebé no era suyo. Sintió cómo su corazón se hundía en un abismo de miedo indescriptible. No, no puede ser, balbuceó, negando con la cabeza débilmente. Mientras todos intentaban procesar lo ocurrido, Clara salió de la sala de operaciones sin hacer ruido. No podía creer lo que acababa de presenciar. No era posible que una criatura naciera sin un cordón umbilical. Y entonces recordó, Ricardo había actuado de manera extraña desde el principio. Nunca se mostró realmente preocupado por Fernanda. No dejaba de mirar el reloj. Recibió un mensaje misterioso. Clara apretó los puños. Decidió descubrir la verdad sobre Ricardo. Ricardo, por su parte, se alejó discretamente por un pasillo oscuro del hospital. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. La voz de un hombre sonó al otro lado de la línea. ¿Cómo está la situación? Ricardo curvó los labios en una sonrisa helada. Ha nacido. Hubo un silencio en la línea, luego la voz preguntó con frialdad. ¿Y el bebé? Ricardo soltó una carcajada sarcástica. ¿De verdad crees que voy a criarlo? Todo ya estaba planeado, desde el momento en que naciera. El hombre al otro lado rió suavemente, su tono cargado de insinuaciones. Así que elegiste esa opción. Bien, mantén el secreto, que nadie lo descubra. Ricardo colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Dentro de la sala, el doctor Romero tomó una decisión. No podía permitir que Ricardo se acercara más a Fernanda. Ordenó a los guardias de seguridad que vigilaran la entrada y que impidieran su acceso a la habitación. Cuando Clara regresó, se acercó al doctor Romero y le susurró al oído. Tengo un presentimiento. Ricardo está involucrado en todo esto. El rostro del doctor Romero se ensombreció y asintió lentamente. Yo también lo creo. Luego se giró hacia Andrés, el enfermero. Revisa todos los expedientes médicos de Fernanda. Quiero saber exactamente qué ha ocurrido durante todo su embarazo. Andrés asintió y salió rápidamente de la sala. Mientras tanto, Fernanda yacía en la camilla de operaciones, sus ojos cerrándose por el agotamiento. Clara se acercó y tomó su mano con suavidad. Susurró con determinación. No dejaré que esto quede así, Fernanda. Apretó su mano con fuerza, mientras, en el pasillo, Ricardo continuaba sonriendo. El Hospital San Antonio nunca había presenciado un nacimiento tan extraño. Una tensión sofocante se apoderó de la sala de operaciones, donde el horror aún se reflejaba en los ojos de todos los presentes. Clara aún no podía aceptar lo que acababa de ver. Aquel bebé, o mejor dicho, aquella criatura había salido del vientre de Fernanda sin un cordón umbilical. Su piel era de un tono verdoso y enfermizo. Sus ojos eran oscuros y profundos como el vacío. Y no lloró, como lo hacen todos los recién nacidos. El doctor Romero fue el primero en recuperar la compostura. Se giró hacia Clara con expresión severa. Tenemos que aislarlo de inmediato. Clara tragó saliva y tomó una sábana limpia para envolver la criatura. Trató de mantenerse firme,
pero sus manos temblaban cuando sintió el frío antinatural de su piel. Tan pronto como la tela cubrió su cuerpo, la pequeña criatura se encogió, temblando como si temiera la luz. Andrés observó la escena con un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Por qué reacciona así?, murmuró. Nadie respondió. Fernanda, aún acostada en la mesa de cirugía, tenía los ojos entreabiertos, mirando débilmente a su alrededor. Mi bebé, ¿dónde? El doctor Romero apretó los puños, mirando hacia la criatura envuelta en la manta. Sabía que, sin importar cómo lo explicara, Fernanda nunca podría aceptar la verdad. Clara se inclinó, tomando con delicadeza la mano de Fernanda, su voz temblando levemente. Fernanda, nosotros cuidaremos de tu bebé. No te preocupes. Pero Fernanda no era ingenua. A pesar del agotamiento, notó la duda en la voz de Clara. Quiero ver a mi bebé. Clara se quedó inmóvil, no sabía qué hacer. El doctor Romero dejó escapar un suspiro silencioso, y luego se giró hacia Andrés. Llévalo a la sala de observación especial. Informaré de esto a la junta directiva del hospital. Andrés asintió, sin poder ocultar la tensión en su rostro mientras tomaba la pequeña criatura de las manos de Clara. Tan pronto como la sostuvo contra su pecho, un escalofrío helado recorrió todo su cuerpo. Fue como si una corriente de aire extraño hubiera pasado a través de él. Retrocedió un paso de inmediato, casi dejando caer a la criatura al suelo. Clara se alarmó al verlo y, con el rostro pálido, se apresuró a ayudarle a sujetar la manta con firmeza. «Cuidado», Andrés murmuró, con los labios temblorosos. «No, no es como un bebé normal». El doctor Romero apretó los puños y fijó la vista en el bulto en los brazos de Andrés. «Llévalo ahora mismo». Afuera, Ricardo permanecía impasible. No golpeó la puerta, ni intentó entrar. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, de vez en cuando echando un vistazo a su reloj. Como si estuviera esperando algo. La puerta de la sala de operaciones se abrió. Andrés salió primero, sosteniendo con fuerza a la criatura envuelta en la manta. Su rostro estaba pálido como el papel, y gotas de sudor perlaban su frente. Ricardo lo vio y esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios. Se acercó y habló con un tono cargado de insinuaciones. «Déjame verlo». Andrés se tensó y, por instinto, retrocedió un paso. «¿Quién eres tú?». Ricardo sonrió con frialdad y sacó una tarjeta de su bolsillo. «Soy el esposo de Fernanda. El padre del bebé». Andrés apretó los labios y luego miró a Clara, que acababa de salir de la sala de operaciones. «¿Qué hacemos?». Clara cerró los labios con firmeza y dirigió una mirada cautelosa a Ricardo. No confiaba en él. Aunque era el esposo de Fernanda, su actitud no tenía nada que ver con la de un padre que acababa de dar la bienvenida a su hijo al mundo. Clara decidió interponerse. «Lo siento, pero según el protocolo, el recién nacido debe ser examinado antes de entregarlo a la familia». Ricardo entrecerró los ojos. Su tono seguía siendo sereno, pero tenía un filo cortante. «¿Me estás acusando de algo?». Clara no parpadeó. «Solo estoy siguiendo el procedimiento». Ricardo dejó escapar una risa breve y seca, pero su mirada se oscureció. Sabía que no podría llevárselo ahora mismo. Retrocedió un paso y se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Está bien, pero quiero ser informado de su estado tan pronto como tengan los resultados». Clara asintió, pero en su interior ya había tomado una decisión. No dejaría que ese hombre volviera a tocar a ese niño nunca más. Después de que Ricardo se marchara, Clara se giró de inmediato hacia el doctor Romero. «No confío en él». El doctor Romero suspiró y llevó una mano a su frente, masajeándola con cansancio. «Yo tampoco, pero necesitamos pruebas». Clara apretó los dientes. Bajó la voz y habló rápidamente. «Voy a revisar el expediente médico de Fernanda. Si Ricardo tiene algo que ver, lo descubriré». El doctor Romero asintió lentamente. «Hazlo, pero ten cuidado». Clara hizo un leve gesto con la cabeza y se alejó con rapidez.
Ricardo salió del hospital y sacó su teléfono para llamar a un número desconocido. Del otro lado, una voz masculina y calmada respondió. ¿Todo según lo planeado? Ricardo sonrió, su tono reflejando una confianza triunfante. Casi. Solo queda encargarse del último detalle. ¿Y el bebé? Ricardo entrecerró los ojos, su voz volviéndose fría como el hielo. No importa, mientras nadie descubra lo que realmente pasó. Del otro lado de la línea, la voz soltó una leve risa. Bien, entonces sigue con tu parte. Ricardo colgó y alzó la vista hacia el cielo nocturno, oscuro como la tinta. La sonrisa en sus labios se ensanchó aún más. Sabía que todo estaba saliendo justo como lo había planeado. En la sala de aislamiento especial del Hospital San Antonio, la tenue luz iluminaba el rostro tenso del doctor Romero. Estaba de pie junto a la incubadora donde yacía la extraña criatura recién nacida. No lloraba, no se movía como un bebé normal. En cambio, sus ojos anormalmente grandes miraban fijamente al vacío, como si pudiera ver algo que los humanos no podían percibir. Junto al doctor Romero, el enfermero Andrés seguía sin poder tranquilizarse. Observaba en silencio a la criatura dentro de la incubadora, intentando contener los escalofríos que recorrían su espalda una y otra vez. Nunca había visto un caso como este, murmuró Andrés. El doctor Romero no respondió. Tomó un estetoscopio y se inclinó para auscultar el corazón de la criatura. Pero, no había latidos. Su cuerpo se estremeció y miró la pantalla del monitor. No había señales de vida. Pero aún así, seguía con los ojos abiertos, observándolo. Andrés palideció y giró hacia el doctor Romero, su voz temblorosa. Doctor, ¿está vivo? El doctor Romero no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por unos segundos y luego susurró. Si no está vivo, ¿por qué nos está mirando? Sus palabras hicieron que el aire en la sala se volviera pesado y opresivo. Andrés tragó en seco y volvió a mirar los ojos de la criatura. Y entonces, parpadeó. Andrés dio un paso atrás de inmediato, casi tropezando. El doctor Romero apretó los puños. Sabía que esto no era un nacimiento normal. Y estaba seguro de que Ricardo tenía algo que ver con todo esto. Mientras tanto, Clara revisaba los expedientes médicos de Fernanda. Había sido enfermera por más de 10 años, pero jamás había presenciado un caso tan extraño como este. Cuando abrió el archivo de Fernanda, su expresión se tornó sombría al instante. Había algunos documentos inusuales. Uno en particular llamó su atención, una receta médica. Pero no había sido emitida por el hospital. Llevaba la firma de Ricardo. Clara frunció el ceño y su corazón empezó a latir más rápido al leer el nombre del medicamento. Inhibidor experimental X29. Nunca había oído hablar de ese fármaco. Mordiéndose el labio, Clara tomó rápidamente los documentos y salió corriendo hacia la oficina del doctor Romero. Mientras tanto, Ricardo seguía de pie en el pasillo, tan sereno como si nada hubiera sucedido. Miró la pantalla de su teléfono. El mensaje del número desconocido seguía ahí. El plan sigue en marcha. Nadie debe saber la verdad. Ricardo esbozó una leve sonrisa, pulsó sobre el mensaje y lo eliminó por completo. Justo en ese momento, una voz sonó detrás de él. ¿Qué haces aquí? Se giró y se encontró con el doctor Mateo, quien lo observaba con una mirada llena de sospecha. Ricardo sonrió levemente y respondió con un tono tranquilo. Solo estoy esperando noticias sobre mi esposa y mi hijo. Mateo entrecerró los ojos, sin disimular su desconfianza. ¿Un esposo que no muestra la menor preocupación cuando su esposa está en estado crítico? ¡Qué raro! Ricardo sonrió, pero su mirada se oscureció. ¿Está insinuando algo, doctor? Mateo se encogió de hombros, pero no dejó de observarlo con atención. Solo noto que estás demasiado tranquilo. Ricardo no respondió, simplemente metió las manos en los bolsillos de su pantalón y dio un paso atrás, aumentando la distancia entre ellos. Si no hay nada más, me voy. Mateo lo siguió con la mirada, aún con dudas en su mente.
Justo cuando Ricardo estaba a punto de irse, el doctor Romero apareció frente a él. Llevaba en la mano el expediente médico de Fernanda, junto con los documentos que Clara le había entregado minutos antes. Ricardo, necesito hablar contigo, dijo con voz firme y fría, sin el menor atisbo de cortesía. Ricardo frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. ¿De qué se trata, doctor? Romero levantó la receta médica sospechosa. ¿Puedes explicar por qué tu nombre aparece en esta prescripción? Ricardo se quedó inmóvil por un instante, pero en cuestión de segundos se encogió de hombros con una leve sonrisa. Solo quería ayudar a mi esposa a tener un embarazo saludable. Clara dio un paso adelante, con el rostro serio y la voz cargada de gravedad. Este no es un medicamento común. Nunca ha sido utilizado en la medicina convencional. Ricardo volvió a encogerse de hombros, su tono permaneciendo despreocupado. No soy médico, solo seguí el consejo de un especialista. El doctor Romero entrecerró los ojos. ¿Qué especialista? Ricardo sonrió con frialdad y respondió en un tono seco. No necesitas saberlo. Romero apretó los puños, su mirada tornándose aún más afilada. Voy a informar de esto a la junta directiva del hospital. Esta vez, Ricardo perdió la compostura. Dio un paso al frente, su voz bajó hasta volverse una amenaza velada. Te aconsejo, que no te metas demasiado en esto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y, de manera instintiva, retrocedió un paso. Pero el doctor Romero no se dejó intimidar. Soy médico, es mi deber proteger a mis pacientes. Ricardo entrecerró los ojos, pero, de repente, una sonrisa sarcástica apareció en sus labios. Ah, sí, pues yo también tengo mis propios métodos. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un aire de tensión insoportable. En cuanto Ricardo desapareció en el pasillo, Clara se volvió rápidamente hacia el doctor Romero. ¿Qué hacemos ahora? Romero suspiró y miró los documentos en su mano. Necesito más pruebas. Pero hay algo seguro. Ricardo está ocultando algo. Clara apretó los puños. Voy a descubrir la verdad. En ese momento, en la sala de recuperación, el cuerpo de Fernanda comenzó a convulsionar de repente. El monitor de ritmo cardíaco empezó a sonar con insistencia. Las enfermeras corrieron hacia ella, intentando sujetarla para evitar que se moviera demasiado. El doctor Romero llegó rápidamente a la cama, su expresión grave. Inmediatamente tomó el pulso de Fernanda. Su presión está bajando drásticamente. Preparen adrenalina. Clara actuó con rapidez, extrayendo una dosis del medicamento y administrándosela directamente en la vena. Pero el cuerpo de Fernanda seguía convulsionando violentamente, su boca se abrió de par en par y sus ojos se desorbitaron, como si algo dentro de ella la estuviera estrangulando desde el interior. Andrés sostuvo con fuerza sus brazos, su voz temblando de preocupación. No puede controlar su propio cuerpo. El doctor Romero encendió la pantalla del ultrasonido y deslizó el transductor sobre el abdomen de Fernanda. Y entonces, la habitación entera quedó en completo silencio. En la pantalla, dentro del útero de Fernanda, algo seguía moviéndose. Clara sintió que la sangre se le helaba, sus manos se aferraron con fuerza al borde de la cama. No puede ser, ya lo habíamos sacado. El doctor Romero sintió un sudor frío recorrer su espalda. Miró fijamente la pantalla, donde una pequeña sombra se agitaba violentamente dentro del vientre de Fernanda. Andrés no podía creer lo que estaba viendo. Su voz tembló al hablar. Entonces, ¿qué fue lo que salió de ella hace un momento? Nadie tenía una respuesta. Bajo la piel tensa y estirada de Fernanda, algo seguía retorciéndose, pero esta vez ya no era silencioso. Estaba arañando desde dentro. Afuera de la habitación, Ricardo no se había marchado. Se mantenía en un rincón oscuro del pasillo, con el teléfono en la mano, observando todo a través del vidrio opaco. Sabía que el momento decisivo había llegado. Marcó un número familiar. El teléfono solo sonó una vez antes de que alguien contestara. Habla. La voz masculina al otro lado de la línea era profunda y fría.
Ricardo bajó la voz y fijó la vista en la puerta de la habitación. Ya lo descubrieron, pero no te preocupes. Tengo una solución. El hombre del otro lado dejó escapar una leve risa, aunque en su tono se notaba la impaciencia. Me aseguraste que no habría ningún cabo suelto. Ricardo sonrió con malicia. Nunca he fallado en limpiar un desastre. Hubo un breve silencio en la línea, hasta que la voz del otro lado respondió con severidad. Hazlo, antes de que sea demasiado tarde. Ricardo colgó el teléfono, y la sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente. Dentro de la habitación, el cuerpo de Fernanda de repente se puso rígido. Las enfermeras se detuvieron. El aire en la sala se volvió espeso, tan silencioso que resultaba escalofriante. Clara se inclinó de inmediato para revisarla. Su ritmo cardíaco bajó a 30, está entrando en coma. El doctor Romero sostuvo la muñeca de Fernanda con firmeza. Su mirada era grave. Tenemos que operarla ahora mismo. Si no lo hacemos, no sobrevivirá. No había otra opción. Se giró hacia Andrés y le ordenó con voz urgente. Prepara el quirófano. Llama a más médicos para que nos asistan. Clara tragó saliva. Sabía que estaban a punto de entrar en una lucha entre la vida y la muerte. Cuando salió corriendo del cuarto para preparar la cirugía, se encontró de frente con Ricardo en medio del pasillo. Él se interpuso en su camino, su mirada helada. ¿A dónde vas? Clara apretó los puños, sin mostrar miedo. Voy a salvar a Fernanda y a su verdadero bebé. Ricardo sonrió, pero esta vez su voz estaba impregnada de una amenaza mortal. No lo creo. De repente, extendió la mano y la sujetó del brazo con fuerza. Clara sintió un dolor punzante en la muñeca. Suéltame. Ricardo no se movió. No deberías meterte en esto, Clara. Si lo haces, no te gustarán las consecuencias. Clara lo miró fijamente, su mirada encendida de rabia. Puedes intentar intimidarme, pero no te tengo miedo. No voy a dejar que Fernanda muera. Ricardo la observó por un momento y, de pronto, la soltó. Retrocedió un paso, sus ojos brillando con un peligro latente. Entonces, veremos quién gana. Clara no dudó ni un segundo más. Corrió directamente hacia la sala de operaciones, dejando atrás a Ricardo con una sonrisa aterradora en el rostro. Fernanda fue trasladada a la sala de cirugía de inmediato. Los médicos estaban listos, pero ninguno sabía realmente qué era lo que estaba dentro de su vientre. El doctor Romero se colocó los guantes y miró la pantalla de monitoreo, su voz cargada de tensión. Vamos a extraer al bebé ahora mismo. Quien no tenga el valor suficiente. Que salga. Nadie se movió de su lugar. Clara apretó los puños. Sabía que este era el momento decisivo. Mientras los médicos se preparaban para la cirugía, Ricardo sacó su teléfono y marcó un número especial. Al otro lado, la voz de un hombre respondió de inmediato. ¿Ya lo solucionaste? Ricardo miró hacia la sala de operaciones, con una sonrisa helada. Tengo un plan mejor. Hubo un breve silencio antes de que la voz del otro lado preguntara. ¿Qué quieres decir? Ricardo dejó escapar una leve risa y bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Si no pueden salvar a Fernanda, entonces nadie sabrá la verdad. El hombre al otro lado de la línea rió entre dientes. Bien, pero asegúrate de no cometer errores. Ricardo colgó, y sus ojos reflejaron un destello de crueldad. Se giró y desapareció en la oscuridad del pasillo. Dentro de la sala de operaciones, el bisturí fue levantado. Las luces quirúrgicas brillaban intensamente, reflejándose en el rostro sudoroso del doctor Romero. Estaba de pie junto a la mesa de operaciones, sujetando con firmeza el bisturí, su mirada fija en el vientre de Fernanda, donde algo seguía retorciéndose en su interior. Clara contuvo la respiración, sus manos temblaban levemente mientras intentaba mantenerse firme. Andrés estaba a su lado, el sudor resbalando por su frente. Su voz sonó quebrada por los nervios. ¿De verdad vamos a operar? No sabemos. ¿Qué es lo que hay dentro? El doctor Romero respiró hondo y su voz se volvió grave. Sea lo que sea, debemos sacarlo.
Si no lo hacemos, Fernanda no sobrevivirá. Clara asintió con determinación, sus ojos reflejaban una firmeza inquebrantable. Hagámoslo. Afuera de la sala de operaciones, Ricardo se mantenía en la penumbra, con el teléfono pegado a su oído. ¿Está todo listo? Su voz era gélida. Al otro lado de la línea, la voz familiar respondió. Nuestros hombres están cerca. Solo da la orden y cortaremos la electricidad en todo el sector. Ricardo sonrió con frialdad, sus ojos brillando con malicia. Háganlo. No quiero que terminen esa cirugía. Entendido. Ricardo colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Miró el reloj en la pared, contando mentalmente los segundos. Sabía que en solo unos minutos, todo quedaría sumido en la oscuridad. Dentro de la sala de operaciones, todos contuvieron el aliento cuando el doctor Romero apoyó la hoja del bisturí sobre el abdomen de Fernanda. El monitor cardíaco seguía emitiendo un bip bip constante, mostrando la gravedad de su estado. Romero lanzó una última mirada a Clara. Empezamos. El bisturí descendió, en cuanto se hizo la primera incisión. Un grito desgarrador resonó en la sala. Pero no era de Fernanda. Venía desde dentro de su vientre. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Andrés palideció hasta quedar sin una gota de sangre en el rostro. El doctor Romero se detuvo abruptamente, sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo algo se movía violentamente bajo la piel de Fernanda. Y de repente, algo arañó desde dentro. B.U.P. De repente, una mano negra, viscosa y cadavérica salió disparada desde la incisión en el abdomen de Fernanda. Toda la sala de operaciones estalló en gritos de horror. Clara dio un paso atrás, sus manos temblorosas. ¿Qué demonios es eso? Andrés no podía moverse, estaba completamente paralizado por el terror. La criatura dentro del vientre de Fernanda se retorció con más fuerza, su mano viscosa y deforme se aferró al borde de la incisión, como si estuviera tratando de arrastrarse hacia afuera. El doctor Romero apretó los dientes, su voz resonó con determinación. No podemos dejar que salga. Agarró unas pinzas quirúrgicas y presionó con fuerza sobre la mano que emergía. Pero justo en ese momento, el hospital se quedó sin electricidad. Toda la zona se sumió en la oscuridad. Las máquinas comenzaron a emitir pitidos ensordecedores, mientras que los médicos y enfermeras gritaban alarmados. Clara giró bruscamente hacia la puerta, su voz llena de pánico. ¿Qué está pasando? Andrés, con manos temblorosas, buscaba a tientas una linterna, pero el generador de emergencia aún no se encendía. El doctor Romero frunció el ceño. Sabía que esto no era un simple fallo técnico. Alguien había cortado la electricidad a propósito. Afuera, Ricardo se mantuvo imperturbable en la penumbra. Observó el caos dentro del hospital y sonrió. Primer paso, completado. Segundo paso, a punto de comenzar. Dentro de la sala de operaciones, Clara encendió su linterna con urgencia. El haz de luz iluminó la mesa de cirugía. Y todos se quedaron petrificados. Algo estaba emergiendo del abdomen de Fernanda. Una criatura con ojos negros y vacíos, con dedos largos y huesudos, aferrándose al borde de la incisión mientras se deslizaba fuera de su cuerpo en la penumbra. Andrés retrocedió aterrorizado, su voz apenas un susurro ahogado. Tenemos que hacer algo. Está saliendo. Clara inhaló profundamente, intentando contener el pánico, aunque su corazón latía frenéticamente. El doctor Romero sostuvo con fuerza las pinzas quirúrgicas. Sabía que no podían permitir que esa cosa escapara. Miró a Clara, su voz grave y decidida. Tenemos que detenerlo. Clara asintió con firmeza, su mirada encendida con una determinación feroz. No podían dejar que esa cosa sobreviviera. Afuera, Ricardo caminó lentamente por el pasillo en penumbras, sin que nadie lo notara. Sacó su teléfono y escribió un último mensaje. Borra todo rastro. La respuesta llegó segundos después, con una sola palabra. Entendido. Ricardo guardó el teléfono en su bolsillo y desapareció en la oscuridad. Dentro de la sala de operaciones,
Clara y el doctor Romero se prepararon para la batalla final. Sabían que, si no lograban contener a la criatura, nadie saldría con vida. La tenue luz de las linternas iluminaba los rostros tensos del doctor Romero, Clara y Andrés. Sobre la mesa de operaciones, Fernanda seguía inconsciente, su piel pálida como la cera y su respiración débil. Pero lo más aterrador de todo era lo que acababa de emerger de su vientre. Aquello que habían creído que era su hijo. No era humano. Clara apretó los puños, su mirada llena de furia y horror. Esto no está bien, ese bebé, no es real. Todos quedaron atónitos. El doctor Romero giró inmediatamente hacia la pantalla del ultrasonido. Y entonces, la verdad más escalofriante salió a la luz. Dentro del útero de Fernanda, aún quedaba un bebé real. Andrés abrió la boca, sin poder creer lo que veía. ¿Qué significa esto? El doctor Romero apretó los puños, su voz cargada de emoción. Fernanda aún tiene un bebé verdadero. Esta cosa no es su hijo. Es un parásito gemelo. Toda la sala de operaciones quedó en silencio por unos segundos, pero de inmediato la tensión se transformó en una determinación inquebrantable. Clara llevó una mano a su pecho y dejó escapar un suspiro entrecortado, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, todavía hay esperanza de salvar al bebé de Fernanda. El doctor Romero asintió y dio la orden con firmeza. Vamos a eliminar la malformación y procederemos con la cesárea de inmediato. No había más dudas. Esta era la última batalla para recuperar la vida de Fernanda y la de su verdadero hijo. Fuera del hospital, Ricardo caminaba a paso rápido por los pasillos, con el teléfono apretado entre sus dedos. Sabía que las cosas estaban saliéndose de control. Sacó el teléfono y marcó un número conocido. Pero esta vez, nadie contestó. Ricardo apretó los dientes, con furia en los ojos. Maldición, no puedo dejar que descubran la verdad. Se dirigió apresurado hacia la salida del hospital. Pero justo en ese momento. Detente ahora mismo, Ricardo. Una voz firme resonó en el aire. Ricardo se detuvo en seco y giró la cabeza. Frente a él, un grupo de policías bloqueaba la salida. En el centro de ellos, Clara avanzó con pasos decididos, su mirada ardiendo de ira y desprecio. ¿De verdad creías que podrías escapar, Ricardo? Ricardo apretó los labios, intentando mantener la calma. No sé de qué hablas. Solo soy un esposo preocupado por su esposa. Clara dejó escapar una risa fría y levantó los documentos que había encontrado. Entonces, explícame esto. ¿Por qué tu nombre aparece en la receta de un medicamento prohibido que Fernanda tomó durante su embarazo? El rostro de Ricardo se puso pálido. El comisario Ramírez, un hombre de edad avanzada con una mirada afilada y penetrante, dio un paso adelante y lo observó fijamente. Ricardo Fernández, estás bajo arresto por abuso médico, por poner en peligro la vida de tu esposa y la de su hijo no nacido. Ricardo respiró hondo, tratando de disimular su creciente pánico. No tienen pruebas. Clara esbozó una sonrisa sarcástica y dio un paso más hacia él. ¿De verdad? ¿Quieres escuchar la grabación de tu llamada? Sacó su teléfono y reprodujo la grabación secreta que había conseguido minutos antes. La voz de Ricardo resonó con claridad. Si no pueden salvar a Fernanda, entonces nadie sabrá la verdad. El tiempo pareció congelarse. Ricardo se quedó sin palabras, su rostro completamente desencajado. El comisario Ramírez no dudó. Hizo una seña a sus oficiales, y dos de ellos se acercaron para sujetar a Ricardo. Ricardo forcejeó, gritando con furia. No pueden hacerme esto. Soy su esposo. Los policías lo ignoraron y rápidamente le pusieron las esposas. Llévenselo ahora mismo. Ricardo fue arrastrado, gritando de rabia y desesperación. Pero nadie le prestó atención. Porque, dentro de la sala de operaciones, estaba ocurriendo un milagro. El doctor Romero colocó el bisturí sobre la piel de Fernanda, preparándose para la operación más importante de su carrera. Clara permaneció a su lado, sujetando con fuerza la mano débil de Fernanda,
susurrándole con ternura. Aguanta, Fernanda, tu bebé está a punto de llegar. Andrés se limpió el sudor de la frente y murmuró con la voz temblorosa. Nunca he visto un parto tan tenso como este. El doctor Romero permanecía completamente concentrado. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Y entonces, un llanto rompió el silencio. Un llanto fuerte, vibrante, que resonó en toda la sala de operaciones. Clara sollozó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. El doctor Romero levantó al bebé con manos temblorosas por la emoción. Un niño sano. Fernanda había dado a luz a un verdadero bebé. Clara, con ternura, colocó al bebé en el pecho de Fernanda y susurró. Fernanda, aquí está tu hijo. Los ojos de Fernanda se abrieron. Estaba débil, pero logró alzar su temblorosa mano para abrazar a su hijo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Mi amor, tuve tanto miedo. El pequeño se movió levemente, acurrucándose contra su madre. Su llanto se fue apagando poco a poco, como si supiera que ahora estaba a salvo. Clara sonrió con felicidad, Andrés dejó escapar un suspiro de alivio, y el doctor Romero cerró los ojos, sabiendo que, al fin, todo había terminado. Fuera del hospital, Ricardo era subido a un patrullero. Dentro, Fernanda abrazaba a su hijo, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la habitación. Todo realmente había terminado. Los suaves rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas, iluminando el rostro cansado pero lleno de felicidad de Fernanda. Ella sostenía con fuerza a su hijo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo moverse entre sus brazos. A su lado, Clara se sentó, sus ojos aún enrojecidos por la emoción. Lo lograste, Fernanda. Todo ha terminado. Fernanda sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. No, no fui yo. Fueron ustedes quienes nos salvaron a mí y a mi bebé. El doctor Romero se acercó, su mirada reflejaba un profundo alivio. Nadie debería haber pasado por lo que tú viviste. Pero ahora, tienes a tu hijo contigo. Este niño es un verdadero milagro. Fernanda miró a su bebé, sus lágrimas de felicidad cayendo en silencio. El pequeño alzó su diminuta manita y la apoyó suavemente en la mejilla de su madre, como si pudiera sentir el amor infinito que lo rodeaba. Clara se secó las lágrimas y habló con la voz temblorosa por la emoción. Así es, nada podrá separarlos nunca más. Pero, aunque todo parecía estar mejorando, aún quedaba algo por hacer. En una celda de detención en la comisaría de Madrid, Ricardo permanecía en silencio, sentado en una dura silla, con las manos esposadas. Ya no tenía la compostura de antes. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor resbalando por su frente. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. El comisario Ramírez entró, seguido por un joven oficial llamado Javier. Ramírez tomó asiento frente a Ricardo, sus ojos afilados clavándose en él. ¿Sabes por qué estás aquí, Ricardo? Ricardo tragó saliva, pero intentó mantener su voz serena. No sé de qué me hablan. Solo soy un esposo al que han malinterpretado. Ramírez sonrió con ironía y arrojó un grueso expediente sobre la mesa con un golpe seco. Bien, entonces deja que te refresque la memoria. Javier abrió el expediente y comenzó a pasar las páginas, cada una con imágenes, informes y pruebas contundentes de lo que Ricardo había hecho. Clara había trabajado toda la noche recopilando cada detalle necesario. Ricardo empalideció al ver los documentos frente a él. Ramírez golpeó la mesa con los dedos y su voz se tornó más grave. Firmaste una receta con un medicamento prohibido para tu esposa sin informarle nada. Javier continuó, con desprecio en su voz. Y planeaste eliminar a tu propio hijo para encubrir un experimento ilegal. Ricardo apretó los puños, pero no pudo refutar nada. Las siguientes palabras de Ramírez fueron como cuchillas atravesando su mente. Pensaste que nadie descubriría la verdad. Pero olvidaste algo. Ricardo apretó los dientes, su voz temblorosa. ¿Qué cosa? Ramírez se inclinó hacia él, con una mirada de triunfo. Fernanda está viva.
Y su hijo también. Los ojos de Ricardo se abrieron con horror, su rostro se tornó completamente blanco. Había perdido. 3 semanas después, el juicio contra Ricardo Fernández comenzó oficialmente. La sala del tribunal estaba repleta de gente, entre ellos Fernanda, Clara, el doctor Romero y Andrés. Fernanda sostenía a su hijo en brazos, sentada en la primera fila, con una expresión serena pero llena de determinación. Ricardo fue escoltado al interior del tribunal, con las manos esposadas. El uniforme naranja de prisionero lo hacía ver completamente derrotado. Miró a su alrededor, y sus ojos se encontraron con los de Fernanda. Por primera vez en su vida, Ricardo sintió un miedo real. El fiscal se puso de pie, su voz firme y contundente resonó en la sala. El acusado, Ricardo Fernández, enfrenta cargos por abuso médico, intento de poner en peligro la salud de una mujer embarazada y su hijo por nacer, así como la destrucción deliberada de pruebas médicas. Un murmullo recorrió la sala. Fernanda levantó la cabeza, miró directamente a Ricardo y, con una voz tranquila pero llena de fuerza, le dijo: «Intentaste matar a mi hijo, pero él te venció». Ricardo respiró hondo, pero no pudo ocultar el terror en su mirada. Toda la evidencia era abrumadora. Después de 1 hora de deliberación, el juez emitió el veredicto final. Ricardo Fernández es condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un suspiro de alivio llenó la sala. Ricardo lo había perdido todo. Bajó la cabeza, hundiéndose en la desesperación. Cuando terminó el juicio, Fernanda salió del tribunal con su hijo en brazos. Respiró profundamente, disfrutando del aire fresco. Clara caminaba a su lado y le dedicó una sonrisa cálida. «Lo lograste, Fernanda. Ahora, nadie podrá hacerles daño a ti ni a tu bebé». Fernanda bajó la mirada hacia su hijo, y una lágrima de felicidad resbaló por su mejilla. «Te prometo, que siempre te protegeré». El bebé se movió suavemente y, con sus diminutas manos, agarró el dedo de su madre. El doctor Romero se acercó, su voz cargada de afecto. «Has demostrado una fortaleza que pocas personas tienen, Fernanda. Estoy seguro de que tú y tu hijo tendrán un gran futuro». Fernanda sonrió. Había vencido todos los obstáculos, y ahora, un nuevo capítulo en su vida estaba por comenzar. 2 meses después de la condena de Ricardo, Fernanda y su hijo empezaron una nueva vida. La mañana en Madrid era tranquila. Los rayos de sol acariciaban suavemente el pequeño apartamento donde Fernanda vivía con su bebé. Sosteniéndolo en brazos, miraba en silencio desde el balcón, disfrutando de la paz que tanto había anhelado. Clara entró con una bolsa de pan recién horneado de la panadería del vecindario. «Buenos días, Fernanda. ¿Durmieron bien tú y el bebé?» Fernanda sonrió y miró a su hijo, que dormía plácidamente en su regazo. «Sí, ahora, cada mañana me despierto sintiéndome segura». Clara dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó junto a Fernanda con suavidad. «Te lo mereces, Fernanda. Después de todo lo que has pasado». Fernanda respiró profundamente, sus ojos reflejaban una paz que nunca antes había sentido. «Nunca pensé que podría sentir esto. Pero ahora sé, que he salido de la oscuridad». Clara le sonrió y le dio un leve apretón en el hombro. «Y ya no tienes que preocuparte por Ricardo. Nunca podrá lastimar a nadie otra vez». Fernanda asintió. Sabía que finalmente se había hecho justicia. Mientras Fernanda disfrutaba de su nueva vida en paz, Ricardo enfrentaba su propio infierno en prisión. Ricardo fue encarcelado en la prisión central de Madrid, un lugar destinado a los criminales más peligrosos. Ya no era el hombre poderoso que solía ser, ya no podía controlar nada a su antojo. Ahora, solo era un prisionero más, despreciado y olvidado. Se sentaba en su fría cama de metal, mirando fijamente las paredes de concreto, sin vida. Las pesadillas sobre Fernanda, sobre su hijo y sobre lo que había hecho lo atormentaban sin cesar. Cada noche, se despertaba sobresaltado, con el sudor frío recorriendo su espalda. Sabía que,
Lo había perdido todo. Una mañana soleada, Fernanda decidió visitar el Hospital San Antonio para agradecer a quienes la ayudaron a superar su pesadilla. Al entrar, fue recibida con sonrisas y cálidas miradas. El doctor Romero estaba en el pasillo. Sus ojos reflejaban calidez cuando la vio. Fernanda, es una alegría verte tan bien. Fernanda sonrió y sostuvo a su hijo con ternura. Doctor, no sé cómo agradecerle. Si no fuera por usted y Clara, mi hijo y yo no estaríamos aquí hoy. El doctor Romero negó con la cabeza, su voz llena de humildad. La verdadera fortaleza vino de ti, Fernanda. Luchaste hasta el final por tu hijo. Clara, de pie junto a ellos, sonrió con orgullo. Eres una madre increíble, Fernanda. Recuperaste tu vida y eso es lo más importante. Fernanda tomó la mano de Clara con fuerza, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias. Nunca olvidaré lo que hicieron por nosotros. Después de salir del hospital, Fernanda tomó una decisión: empezar de nuevo. Consiguió un trabajo estable, alquiló un departamento pequeño pero acogedor y, lo más importante, le entregó todo su amor a su hijo. Con cada día que pasaba, sentía su corazón más liviano. Sabía que había logrado salir de la oscuridad. Mientras tanto, Ricardo se hundía cada vez más en la desesperación dentro de la cárcel. Estaba completamente solo. Nadie quería acercarse a él. No soportaba el encierro ni el silencio inquietante que caía cada noche. Hasta que un día, le llegó una carta. Remitente, Fernanda. Sus manos temblaban mientras la abría. En su interior, solo había una frase escrita. Te perdono, pero nunca más volverás a formar parte de mi vida. Ricardo se quedó inmóvil. Leyó esas palabras una y otra vez, sin poder entender lo que sentía en su interior. Siempre pensó que Fernanda lo odiaría para siempre. Pero en lugar de eso, simplemente lo había dejado atrás. Definitivamente, Ricardo dejó caer la carta al suelo, con la mirada perdida. Sabía que lo había perdido todo, y esta vez, para siempre. Esa misma tarde, Fernanda caminaba con su hijo por el parque, observando a los niños jugar alrededor. Miró a su pequeño, el niño por quien había luchado con todas sus fuerzas, y le sonrió con ternura. A su lado, Clara la miraba con una sonrisa cálida. ¿Ya tienes algún plan para el futuro, Fernanda?, preguntó la enfermera. Fernanda respiró profundo. Sus ojos reflejaban firmeza y determinación. Voy a vivir una vida hermosa. Sin miedo, sin las cadenas del pasado. Solo mi hijo y yo, avanzando juntos. Clara le apretó la mano con cariño. Sé que lo vas a lograr. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Fernanda alzó a su hijo en brazos y besó su frente con suavidad. Seremos felices, mi amor. Te lo prometo. El niño rió, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de su madre, como si comprendiera cada palabra que ella decía. A lo lejos, los últimos rayos de sol iluminaban el sendero frente a ellos. Una nueva vida apenas comenzaba. La historia de Fernanda es un poderoso ejemplo de resiliencia y de la fortaleza de una madre. A pesar de haber sido traicionada y de haber estado en peligro, luchó con todo su ser para proteger a su hijo. La justicia se hizo presente, y aquellos que actúan con maldad, como Ricardo, tarde o temprano terminan pagando por sus actos. Esta historia nos recuerda que la verdad siempre acaba por revelarse y que la compasión y el perdón son la clave para avanzar sin el peso del pasado. La vida está llena de obstáculos, pero el amor y la esperanza siempre nos conducirán hacia la luz. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.